¿Tú crees que viajar por el mundo haciendo voluntariados es viajar gratis? Déjame decirte que en este video te va a ahorrar muchos dolores de cabeza y además mucho dinero. Y es verdad, un voluntariado puede ayudarte a ahorrarte muchísimo dinero porque tienes alojamiento y en muchos lugares tienes toda la alimentación. Pero no es cierto que al hacer voluntariados puedes salir de tu casa con una mochila en el hombro y con cero dinero o cero presupuesto. Hay gastos que casi nadie cuenta, que son los transportes de un país a otro, los transportes internos, los seguros de viajes, las SIM cards, una parte de tu dinero para un colchón de emergencias y hasta noches de hotel antes o después de terminar un voluntariado. Por eso en este video te voy a contar cuánto cuesta hacer un voluntariado, qué gastos puedes evitar, cuáles no deberías evitar nunca, cuánto dinero necesitas si viajas de Colombia a hacer un voluntariado y además si un voluntariado si te conviene o te está costando mucho más que viajar de forma tradicional. Y quédate hasta el final porque te voy a dar una regla para saber si ya tienes el presupuesto adecuado para hacer tu primer voluntariado o si deberías esperar un poco. Ves en redes sociales que todo el mundo te dice que hacer voluntariados es sinónimo de viajar gratis, déjame decirte que te están mintiendo. Ahí normalmente no están contando toda la historia. Lo que realmente la mayoría quiere decir es no pagué hospedaje durante algunos días en ese sitio. Y eso es muy diferente porque una cama gratis no paga un vuelo internacional, ni el seguro de viajes, ni el transporte interno, ni las entradas a diferentes lugares. Y sí que menos no te paga cuando en ese lugar no tienen las condiciones que habían prometido y tienes que irte antes de tiempo. Pero para ahí, porque este video no es para desanimarte, es al contrario, es para darte todas las herramientas para que tú puedas hacer ese voluntariado de forma inteligente, sin romantizar la experiencia y quitarte de la cabeza que viajar barato es viajar incómodo. ¿Qué es un voluntariado internacional? Un voluntariado en plataformas como Workpackers o Workaway realmente es un intercambio. Tú ayudas un par de horas en lugares como proyectos ecológicos, ecoaldeas, granjas familiares, hostales, proyectos de permacultura y a cambio tienes alojamiento y en muchos lugares tienes una, dos o hasta las 3 comidas por día. En Workpackers se explica que no solamente tienes alojamiento y algunas comidas, sino que también tienes otros servicios adicionales, como lo son el acceso a lavanderías, a la cocina, a tours o a descuento, pero se aclara muy bien que los demás gastos son responsabilidad del viajero. En Workaway, por otro lado, se estima más o menos cuánto tienes que ayudar. Generalmente son de 4 a 5 horas al día y puedes tener 1 a 2 días libres por semana. Y esto puede variar de acuerdo al anfitrión, al tipo de actividad y al lugar. Entonces aquí va la primera idea que es clave. El voluntariado no es gratis, sino que reduce algunos gastos como lo son principalmente el alojamiento. Costo número 1, la membresía de la plataforma. Ahora, para aplicar a uno de estos voluntariados probablemente vas a necesitar de pagar alguna de las plataformas. Las dos más conocidas son Workpackers y Workaway. En plataformas como Workpackers existen 3 planes diferentes. El más básico y el más económico puede costar $59 el año y además tienen 2 planes que son un poco más completos, que es el Solo Pack que cuesta $109 y el Solo Pack Plus que cuesta $139 el año. Y en Workaway tenemos 2 planes, aunque últimamente agregaron uno, pero los principales son estos: el individual que cuesta también $59 y el de parejas que cuesta $79 el año. Ahora, si estás en Sudamérica o en Colombia y tu moneda claramente no es tan fuerte como el dólar, pues este gasto es bastante considerable. Y de acuerdo con el TRM del 19 de mayo del 2026, más o menos equivalen a eso. Workaway básico, que cuesta $59, puede estar costando 224.000 pesos colombianos, al igual que el plan de Workaway individual. Workpackers Solo Pack cuesta $109, es decir, 404.000 pesos colombianos. Y el último, que es Solo Pack Plus, cuesta $139 y aproximadamente pesos colombianos son 528.000 pesos. Y esto puede ir variando, ya que recuerda que depende también de impuestos, de tasas, etcétera, etcétera. Pero quiero que lo pienses así, no pienses, wow, es demasiado dinero, sino que aproximadamente una noche de hospedaje te cuesta entre 40.000 a 80.000 pesos si te vas de viaje. Es decir, que esa inversión realmente la recuperarías en muy poco tiempo. Pero eso solamente funcionaría si encontraras el voluntariado perfecto. Por eso mi recomendación es: no pagues la membresía todavía, mejor busca anfitriones. Por eso es bueno hacer una lista de más o menos de 10 a 15 anfitriones que tengan fechas disponibles para el viaje que tú quieres. Revisa las tareas, revisa los comentarios, revisa los requisitos que buscan y solo cuando encuentres la opción que más te llame la atención y se adapte a todas tus necesidades, ahí puedes pagar la membresía.
Costo número 2, el transporte internacional. El transporte internacional es uno de los gastos más grandes que tienes, sobre todo si vas a viajar a otro país. Por eso hay que tenerlo muy en cuenta. Si estás desde Colombia, el costo puede variar mucho si viajas a un país vecino, por Latinoamérica o si vas a Europa o Asia. Escenario número 1, voluntariados en Colombia. Esta es la opción más económica si tienes un presupuesto muy ajustado. Y ahí puedes tener gastos como transportes internos, vuelos nacionales, transporte desde la terminal, el hospedaje un día antes o un día después de tu voluntariado y alimentación durante el trayecto. Ahora te voy a dar un presupuesto orientativo. Por ejemplo, un bus de una ciudad a otra ciudad puede costar 80.000 hasta 250.000 pesos colombianos. Vuelos nacionales, ida y regreso, puede costar desde 250.000 pesos hasta 700.000. El transporte local desde 30.000 hasta 150.000 pesos. Y una noche previa en un hospedaje puede costar de 40.000 a 150.000 pesos. Si nunca has hecho un voluntariado, Colombia puede ser una de las mejores opciones porque así reduces el riesgo, no tienes barreras de idioma y además también reduces los costos. No tienes que ir a Tailandia para hacer tu primer voluntariado, puedes hacer un voluntariado en un pueblito en el eje cafetero, a las orillas en el mar en Buenaventura, en una ecoaldea en las montañas del Valle del Cauca o hasta en un refugio de animales en una ciudad capital. Área número 2, voluntariados en Latinoamérica. Ahora sí, en estas opciones ahí es momento de empezar a pensar en vuelos internacionales o en unas rutas terrestres mucho más largas. Desde Colombia los mejores destinos son Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Guatemala, Costa Rica, que pueden ser destinos mucho más alcanzables que ir a Europa o Asia. Y ahora te voy a dar un presupuesto aproximado. Vuelos internacionales ida y regreso te pueden costar desde 700.000 pesos a 2.500.000. Transporte local desde 150.000 a 500.000 pesos colombianos. La primera noche de hospedaje desde 50.000 a 150.000 pesos. Y la comida durante el trayecto te puede costar desde 50.000 hasta 150.000 pesos colombianos. La cifra varía mucho dependiendo de la temporada, el tipo de equipaje, el tipo de transporte y además la anticipación con la que planees todo el viaje. Y aquí va la clave. La realidad es que muchas personas deciden irse al otro lado del mundo para ser voluntarios, pero no es necesario. Puedes hacer un muy buen voluntariado con contacto con una comunidad local muy cerca de tu casa. Por eso, no solamente es importante calcular lo que te ahorras, sino también lo que gastas para llegar a ese lugar. Escenario número 3, voluntariados en Europa. Europa es muy llamativo para muchísimos viajeros, pero si eres una persona que vive en Latinoamérica, realmente el costo del transporte puede ser bastante alto. Puedes necesitar un vuelo internacional, un seguro médico internacional que es obligatorio para entrar a Europa, además transportes entre ciudades y dentro de las ciudades, noches de hospedaje antes y después de un voluntariado, presupuesto para comidas que no están incluidas y además dinero para un colchón de emergencia. Ahora veamos el presupuesto aproximado. En cuanto a vuelos internacionales y ahí regreso, te puede costar 2.500.000 a 5 millones de pesos colombianos. El seguro de viaje va desde 150.000 pesos a 500.000 pesos colombianos y esto varía mucho. Tu edad, la cobertura, tipo de viaje y la anticipación con la que lo compras. El transporte interno te puede costar entre 300.000 a 1 millón de pesos. Las noches previas o posteriores en hospedajes antes de hacer un voluntariado y después te pueden costar desde 150.000 hasta 600.000 pesos colombianos. Y un fondo de emergencia que es sumamente importante puede ser de 1 millón de pesos a 2 millones de pesos colombianos. Y aquí es muy importante ser muy claro, porque si tienes un presupuesto ajustado, Europa no es para ti. Y te lo digo precisamente porque cualquier error en Europa te puede costar muchísimo dinero, ya sea que pierdas un vuelo, un tren o un autobús, que te enfermes o tienes que moverte muy rápido de una ciudad a otra o simplemente el voluntariado no salió como esperabas y tienes que irte antes, eso te va a costar mucho. Punto número 3, pasaportes, documentos migratorios y requisitos. Ahora bien, si tú decides viajar a otro país, tienes que tener sí o sí el pasaporte vigente aproximadamente y este pasaporte colombiano y el pasaporte colombiano tiene una vigencia de 10 años. Eso es increíble porque te permite viajar durante mucho tiempo, pero esto tiene un costo aproximado en Bogotá de 190.000 pesos y puede ir variando de acuerdo a diferentes impuestos en diferentes departamentos o ciudades mucho más pequeñas. Además, es muy importante que si vas a salir del país, hay un requisito que tienes que cumplir sí o sí, no importa tu destino, que es hacer el proceso de Check.me, que es un formulario que se llena online justo 24 o 48 horas antes de tu viaje y al igual de regreso. Y eso, si no lo tienes, lamentablemente no vas a poder viajar. Además de todo eso, también debes que revisar si el país exige una visa o un permiso especial, si te permiten hacer voluntariados como turista, si es obligatorio un boleto de salida, un seguro de viajes, las reservas de hospedaje, si hay vacunas obligatorias o si también requieren de que demuestres los fondos para hacer ese viaje. Y aquí es muy importante decirte que los requisitos para entrar a un país varían de acuerdo a tu nacionalidad. Así que si un colombiano o un mexicano te dice que no tienes que tener ninguno de esos requisitos, mucho ojo ahí, es mejor que investigues antes. Además, también es importante
importante decirte que en estos voluntariados no tienes un permiso especial o un visado de voluntario, así que casi siempre tenemos que entrar como turistas a cada uno de los países y tratar de omitir en migración decir que vamos a hacer un voluntariado. Número 4, seguros de viajes. Seguramente este es uno de los costos que la mayoría de viajeros omiten y es parte de alguna irresponsabilidad, porque si haces cualquier viaje internacional no estás exento de que te enfermes o que tengas algún accidente y tengas que recurrir a los servicios de salud. Así que para que esto no sea una sorpresa, pues lo mejor es contratar un servicio de seguro de viaje, y este va a depender de acuerdo a tipo de viaje y además la cantidad de días de tu viaje. Por ejemplo, un viaje corto de 1 a 2 semanas te puede costar un seguro de viajes entre 90.000 a 200.000 pesos colombianos, un viaje de un mes desde 150.000 hasta 500.000 pesos, y un viaje largo de 2 a 3 semanas te puede costar desde 400.000 a 1.200.000. Recuerda que los valores dependen de la edad, el destino, cantidad de días de tu viaje, actividades, aseguradoras, en fin, hay muchísimas opciones en el mercado que puedes ir viendo, pero yo personalmente utilizo aseguratuviaje.com, en donde puedes comparar diferentes precios en diferentes empresas y además tiene diferentes promociones, así que las puedes aprovechar. Eso sí, el mejor truco que te puedo dar es que lo busques con anticipación para que puedas tener un precio increíble. Y aquí es donde va mi truco: si tú no tienes dinero para pagar un seguro de viajes para todo ese viaje que te vas a hacer en el exterior, es mejor que no viajes. Por el momento es mejor que viajes o por tu país o un país cercano para que los costos no sean tan grandes. Ahora bien, este punto realmente confunde demasiado a las personas, porque hay muchos creadores de contenido que dicen que generalmente los voluntariados incluyen todas las comidas, y no es cierto. Algunos voluntariados no te ofrecen comida, o te ofrecen solo el desayuno, o solo 2 comidas o 3 comidas, o incluso te dan las 3 comidas, pero por ejemplo el día que tú descanses tú no tienes comida. Entonces para ello es muy importante primero ver cada una de las plataformas. Worldbreakers es muy claro en eso y tiene una sección con un apartado donde dice qué comidas sí están disponibles y obviamente no aparecen las que no están disponibles. Por ejemplo, tú ves la opción desayuno, cena y comida. Ahí ya tú sabes que tienes las cosas. Si no tienes las cosas, ¿por qué? No ofrecen ninguna de esas. En algunos simplemente ofrecen que tú tienes acceso a una cocina que está totalmente equipada, en donde tú puedes llevar tus alimentos y prepararlos allí. Y ahora te voy a mostrar un presupuesto con los costos si ese voluntariado no tiene comidas incluidas. Por ejemplo, en Colombia te puedes gastar de 12.000 a 60.000 pesos colombianos por una comida al día. En Latinoamérica desde 30.000 a 90.000 pesos dependiendo del país. Y en Europa desde 60.000 a 150.000 pesos colombianos o incluso más. Por ejemplo, si tu voluntariado dura un mes pero no incluye ninguna comida, tienes que tener en cuenta esos costos. Por ejemplo, en Colombia te vas a gastar desde 750.000 hasta 1.000.000 de pesos. En Latinoamérica te puedes gastar desde 900.000 pesos hasta 2.700.000. Y en Europa de 1.800.000 a 4.500.000 de pesos colombianos. Por eso, un voluntariado con solo alojamiento es útil, pero no es tan útil como cuando tienes incluidos los alimentos, porque así realmente sí se ve muy reflejado que el presupuesto baja demasiado en tu viaje. Presupuestos reales por escenario. Ahora bien, vamos a lo más interesante y vamos a hacer un presupuesto general de cada una de estas opciones de voluntariado, ya sea que lo hagas en Colombia, en Latinoamérica o en Europa, para que vayas haciendo números y vayas anotando, y también para que te prepares para ahorrar. Recuerda que estos son escenarios aproximados, porque los presupuestos pueden cambiar por muchísimas razones, por tu forma de viajar, la temporada, cantidad de viajeros, y si utilizas diferentes trucos para ahorrar muchísimo más, pues eso cambia ese presupuesto. Escenario 1, primer voluntariado en Colombia. Este es ideal si quieres probar la experiencia sin arriesgarte mucho o irte demasiado lejos. Transporte y de regreso desde 150.000 hasta 700.000 pesos colombianos. La membresía de la plataforma te puede costar 224.000 pesos hasta 528.000 pesos colombianos. La alimentación externa va desde 200.000 hasta 700.000. Gastos personales desde 200.000 hasta 600.000. Puedes llevar un fondo de emergencias que vaya desde los 300 a los 700. Y así tenemos un total aproximado desde 1.174.000 pesos hasta 3.528.000 pesos colombianos. Ahora bien, digamos que no utilizas una plataforma y simplemente encuentras la opción en un lugar local, en una organización que esté cerca de casa, entonces te ahorras ese dinero de la membresía. Y así el escenario puede ser mucho más económico. Escenario 2, voluntariados en Latinoamérica por un mes. Si quieres ir a Perú, Ecuador, Guatemala o Costa Rica, pues esta es una buena opción. El vuelo internacional te puede costar desde 700 a 2.500.000. La membresía tenemos el mismo valor desde 224.000 hasta 528.000. Seguro de viaje desde 150 hasta 500.000 pesos colombianos. Gastos personales pueden aumentar un poco, 400.000 a 1.200.000. Y un fondo de emergencias desde 700 a 1.500.000. Así tenemos un total de 2.724.000
hasta 8.128.000 pesos colombianos. Esta es una de las mejores opciones si quieres hacer un voluntariado fuera del país, conocer otro país diferente, y además incluso te puede salir muchísimo más económico si sabes ciertos temas. Escenario 3, voluntariados en Europa por un mes. Empezamos con los vuelos internacionales que pueden costar de 2 millones a 6 millones de pesos ida y regreso. La membresía, que sigue siendo el mismo costo, 224.000 hasta 528.000 pesos. Seguro de viajes, que tiene un aumento de 250.000 hasta 700.000 pesos. Alimentación extra, si quieres probar nuevas cosas, desde 700.000 a 2 millones de pesos. El fondo de emergencias, que puede ser de 1.500.000 a 3 millones de pesos. Y así tendríamos un total aproximado entre 6.674.000 o hasta 14.728.000 pesos. Recuerda que estos precios para mí son bastante elevados. O sea, yo no me gastaría esa cantidad de dinero en, por ejemplo, comidas adicionales, porque la verdad personalmente busco mercados locales o probar nuevas cosas, pero investigo en los lugares que sean más locales, donde no tenga precios pues demasiado inflados. Es así, podemos ahorrar muchísimo más. Sé que suena bastante, pero la realidad no es tanto dinero, aunque recuerda que estos precios son para quedarte un mes entero en Europa, incluso hasta más. Señales económicas. Antes de aceptar un voluntariado es muy importante que tengas en cuenta estas cositas. Primero, si no dice claramente qué incluye, o sea, es decir, en plataformas como Workbakers tú ves claramente qué incluye, pero en Workaway tienes que leer un texto muy grande, y si no dice si incluye alimentación o si incluye cuántas comidas o si dice hospedaje, pero si no dice qué tipo de hospedaje, ahí es muy importante contactar al anfitrión y preguntar esas cosas directamente. Todo tiene que quedar muy claro para que tú puedas llevar un presupuesto muy bien establecido y que no te quedes corto con el dinero durante el viaje. Segundo, que pide demasiadas horas. Recuerda que esto es un voluntariado, no un trabajo, así que si ayudas entre 4 a 5 horas está súper bien al día, pero si aumenta a 7, 8, 10 o te hacen turnos separados y a la final terminas trabajando mucho más, realmente eso no es un voluntariado. Al igual, tienes que tener 1 o máximo 2 días libres por semana porque también necesitas descansar. Eso es sumamente importante. Tercero, si está muy lejos de todo, es decir, si a ti te encantaría conocer la ciudad pero estás a las afueras de la ciudad, pues eso te va a costar más porque tienes que tener un transporte interno. Entonces, si tú tienes un interés muy específico en ese lugar, entonces busca que la ubicación sea cerca. Cuarto, tiene costos extras que no están claros. En algunas plataformas eso está muy claro, como en Workbakers, donde dice que tienes que tener un pago adicional. Creo que también en Workaway también lo pusieron. Entonces ahí ya tú sabes, bueno, por día tengo que pagar 30 euros adicionales. Personalmente no recomendaría esos lugares porque ya te ayudas, se supone que tú ya estás intercambiando la comida y el alojamiento, pero pues hay lugares que necesitan más apoyo económico y pues ya es tu decisión si ir o no a esos lugares. Y por último, si no tienes reseñas recientes, aquí es muy importante porque quiere decir que algo sucedió o las personas simplemente no están interesadas o hay alguna reseña muy negativa que seguramente pone a todos a pensar antes de ir a este lugar. Entonces ahí es importante poner atención. ¿Cuánto dinero deberías tener antes de aplicar? Esta pregunta me la hacen muchísimas veces. Todo depende muchísimo de varios factores, como les he dicho en todo el video, pero voy a darte un aproximado para que tú vayas ahorrando y juntando todo ese dinero. Si tú quieres hacer un voluntariado en Colombia, lo mínimo sería aproximadamente 1.300.000. Si el viaje es largo, si quieres conocer varios espacios, si quieres entrar a lugares turísticos. Ahora, si quieres tener un viaje un poco más cómodo y tener un poco más libertad con tu dinero, un aproximado entre 2 millones y 3 millones para mí es demasiado dinero. Si quieres hacer un voluntariado en Latinoamérica, pero quieres conocer muchos países, lo mínimo sería 3 millones a 4 millones. O si quieres hacer, por ejemplo, una ruta completa por todo Sudamérica, yo creo que este presupuesto estaría súper bien. Ahora, si te gusta tener más comodidad y poder entrar a todos los lugares, de 5 millones a 6 millones de pesos. Si haces voluntariados en Europa, lo mínimo sería llevar aproximadamente 5 a 7 millones de pesos. Si quieres algo mucho más cómodo, puede ser de 10 a 15 millones de pesos. Pero como te digo, cuando tú empiezas a viajar, empiezas a darte cuenta que puedes ahorrar muchísimo más dinero y que ese dinero, cuando haces voluntariados, puede rendirte muchísimo más. O sea, eso es para un mes aproximadamente. Pero yo creo que con ese dinero, o sea, con 15 millones de pesos, fácilmente podrías bajar 90 días e irte a otro continente, por ejemplo a Asia, para conocer otros sectores y otras culturas. Entonces, ¿un voluntariado internacional es gratis? No, claramente tienes que tener en cuenta muchísimos gastos para hacer una experiencia de eso. Pero sí es verdad que un voluntariado te reduce muchísimo los gastos, y no solamente reduce los gastos, sino que también te permite vivir como un local, es decir, quedarte mucho más tiempo en un espacio, conocer personas locales, conocer sus costumbres, además también aprender nuevas habilidades o compartir lo que tú ya sabes con otras personas. Ahora, muy bien, por eso es tan importante elegir un lugar adecuado para ti, en donde tú puedas compartir lo que sabes o puedas aprender algo que quieres aprender, porque la idea no es pasarla mal simplemente porque
tenemos alojamiento gratis, sino también es disfrutar la experiencia. Entonces, antes de hacer un voluntariado, ten muy en cuenta que no solamente es el gasto de la membresía, sino que es todo un circuito alrededor de esto para que tengas una excelente experiencia. Recuerda que viajar barato no es sinónimo de viajar incómodo o de viajar literalmente pidiendo dinero. Realmente es aprender a viajar de forma inteligente utilizando diferentes plataformas, y así puedes cumplir cualquier sueño, ya sea que sea conocer un país o recorrer todo el mundo. Y si estás viendo este video desde Colombia o desde cualquier país en Latinoamérica o Sudamérica, recuerda empezar en un país cercano, un país vecino, en donde hablen también español, y además empieza en lugares que tengan muy buenas reseñas. Y además también que te permitas viajar con un buen presupuesto, que te diga, sí, me quedo aquí porque me encanta ese lugar, o si algo no está bien, decir, no, mejor me voy a ni siquiera. Y listo, eso es todo. Recuerda que si tienes alguna duda, déjala aquí abajo y te respondo al instante. Y no olvides seguirme en todas las redes sociales y suscribirte a este canal para más consejos de viajes y generar dinero.